Ah, yo no creo en estas cosas. ¿Qué pasó, bro? Ah, que no creo en estas cosas de Dios. ¿Por qué no crees en Dios? No es que no creo en Dios, sino que no creo en Jesús. Para mí eso fue un cuento. No digas eso, yo te gusta lo contrario. En Mateo 16:16, Jesús le preguntó a Pedro: Y entonces, ¿quién dices que soy? Pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 10:33, los judíos le preguntaron a Jesús: ¿Por cuánto tiempo vas a mantenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. El Padre y yo somos uno. Blasfemia. Yo les he mostrado muchas obras irreprochables. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Jesucristo hizo milagros y perdonó pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados sobre la tierra. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Además, mira, tengo un razonamiento de por qué Jesucristo dio. Dime, ¿el hijo de un hombre es otro hombre? Sí, ¿El hijo de un animal es otro animal? sí. Entonces, ¿el hijo de un Dios es un Dios? Debemos entender que la importancia de este tema radica en responder a esta pregunta. ¿Jesucristo es Dios? Fundamentalmente se basa en nuestra creencia como creyente, no creyente. Si no creemos que Jesucristo es Dios, entonces creemos en un simple ser humano. La creencia de que Jesucristo es Dios es el principal fundamento del cristianismo, en que Jesús y Dios son uno mismo. Bueno, y entonces nuestro objetivo con esta exposición es demostrar las evidencias que presentan a Jesucristo como Dios y negarse totalmente a los argumentos que avalan que Jesucristo es un ser humano y mostrar la cualidad de Jesucristo como una deidad. Estos son algunos argumentos falaces que dicen que Jesucristo no era Dios. Jesús era un engañador. Jesús era un mentiroso, un engañador por afirmar que Él era Jesús, pero cabe preguntarnos con qué propósito mintió, por qué se sometió a una muerte tan cruel y dolorosa. La afirmación de decir que Jesucristo era un mentiroso simplemente nos lleva a otras preguntas sin respuesta, a unas preguntas que no podemos responder. Además se contrapone con su mensaje, su comportamiento como un hombre moral y además de que sus milagros eran vistos por miles de personas. ¿Jesús era un loco? Este argumento no tiene sustento alguno, ya que en su comportamiento mostrado en ningún momento se ve ataque de histeria, personalidad y vida. Al contrario, su personalidad era atrayente y era escuchado por miles de personas, incluso por sus propios enemigos. Una leyenda o mito: si la historia de deidad de Jesús fuera una leyenda o mito, es decir, una mentira, un invento que nunca se afirmó, entonces ¿por qué esos autores coinciden en que el propio Jesús fue quien afirmó que era Dios? En los primeros relatos, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay afirmaciones categóricas donde dicen en que el mismo Dios era hecho hombre. Cualidades de Jesucristo que apoyan el carácter de Dios, el carácter sin pecado. Los discípulos de Jesús, Juan, Pedro y Pablo, declaraban que Jesús no tenía ni un pecado, no había cometido ni un mal. Antes del ministerio de Jesús era tentado a cometer males, Jesús era tentado a cometer pecados, pero Él no pecó. Él nunca confesó ni un pecado, a pesar de que Él le enseñaba a sus seguidores cómo confesarlo. Jesús mostró su poder sobrenatural a lo largo de su camino, a lo largo de su ministerio, como por ejemplo convirtiendo el agua en vino, multiplicando el pan y los peces, moviendo el mar y viento. Estas cosas son las que demuestran por qué Dios posee un carácter divino. Poder sobre la vida y la muerte. Jesús, a diferencia de muchos otros profetas, Él murió y resucitó. Esto es la mayor prueba de su divinidad. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró mucho poder sobre la vida y la muerte, resucitando a personas y sanando a las personas que hay a su paso. Con esto llegamos a las conclusiones de que Jesucristo es Dios porque Él asimismo lo afirmó categóricamente. Jesucristo es Dios porque sus hechos lo avalan.
y los testigos que presenciaron sus milagros así lo evidencian. Jesucristo es Dios porque sus características y sus cualidades lo respaldan, inmaculado, sobrenatural y su poder sobre la vida y la muerte.